Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la deferencia del rector de la Universidad de Salamanca por permitirme estar yo aquí presidiendo. Tendría que estar él, pero bueno, tiene que manejar los mandos de la proyección. Y ante todo, pues agradecerle su presencia aquí esta mañana en el programa de doctorado, en la inauguración del curso 2023-2024, en la primera conferencia. Agradecerle a los compañeros y compañeras del Departamento de Derecho Administrativo su presencia también, y a todos ustedes, alumnos del programa de doctorado. No he tenido ocasión de saludar todavía a los de la promoción de este año, así que aprovecho también este acto para hacerlo y espero que tengan ustedes un buen primer curso, ¿no? En fin, que la tesis que ahora inician ustedes pues vaya por el recorrido adecuado, encuentren ustedes el tema y se adapten bien. Ahí tienen además a los alumnos veteranos de años anteriores, hay muy buena relación y seguro que les va a ayudar. Bien, entrando ya en materia, lo primero es eso, agradecerle al rector, al profesor Ricardo Rivera Ortega, que hoy va a hablar como jurista que es, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y de un tema específico del que lleva publicando ya mucho tiempo, que es todo lo que tiene que ver con el derecho, el ámbito de la digitalización del derecho, la inteligencia artificial, donde, bueno, pues difícil elegir las publicaciones que ha ido realizando a lo largo de los años. En haciendo una recapitulación de cuatro de esos trabajos, de cuatro de esos artículos, recientemente, hace unos meses, publicó Derecho e Inteligencia Artificial, 4 estudios en la editorial Colegnic, libro que les aconsejo porque, bueno, como podrán ver, aquellos que se aproximen a la lectura del mismo, se abordan temas centrales del derecho administrativo en relación con la digitalización, en relación con la inteligencia artificial, y no solamente desde un punto de vista técnico, sino como un buen conocedor de la ciencia del derecho. Podrán comprobar ahora, cuando le escuchen, que su conocimiento va más allá de lo que es la literalidad del derecho administrativo, del derecho público, y es un conocimiento más general, incluso de ciencia del derecho, de buen científico del derecho como es, que ayuda también al lector, que es lego en derecho administrativo, a aproximarse a cuestiones tan centrales como la de los algoritmos, los sesgos, los algoritmos y la inteligencia artificial en lo que se refiere a la política del Estado vigilante. Ese capítulo es francamente interesante. Temas también mucho más específicos como es el de los algoritmos y los empleados públicos, ¿no? Bien, ya es decir, hecha esta recomendación, es un libro además muy fácil de leer, muy bien escrito. No queda otra que agradecerle el tema elegido además, como especialista que es en la materia. Aquí en la facultad y en la universidad en general tenemos una clara vocación por la investigación en la inteligencia artificial. Se está haciendo una gran apuesta desde la casa, desde la universidad y desde la facultad en relación con otras facultades. Así que muchas gracias por apadrinar este curso de doctorado 2023-2024, señor rector. Bueno, y ahora tiene la palabra mi querido amigo y compañero, el profesor Antonio Sanz, director del Departamento de Derecho Administrativo. Muchas gracias, señor decano, por la venia. Bueno, pues para mí es un honor también estar aquí en la mesa con un queridísimo compañero de doctrina, tan joven y, sin embargo, pues ya con tan altísimas responsabilidades en el mundo de la gestión académica. Ustedes lo ven aquí y ven una persona joven y, sin embargo, él es rector ya de la Universidad de Salamanca y tiene un currículum a nivel doctrinal pues apabullante, ¿no? Pues, desde acto administrativo, que yo recuerdo así, abuela pluma, temas de procedimiento administrativo, últimamente temas de gestión también universitaria y finalmente inteligencia artificial, pasando por contrato, en fin, hay muchísimos temas que ha tocado y muy bien, y eso entre nosotros pues le hacen como uno de los príncipes del derecho administrativo actual, ¿no? Él aparte tiene una vinculación personalísima con la Universidad de Sevilla por su padre Enrique y por su tío José Luis Rivero, catedráticos de la Universidad de Sevilla de Derecho Administrativo, y sin embargo, bueno, nació en Palencia, él es palentino de cuna, sin embargo, pues, criado en Salamanca y actual rector de la universidad. Ha sido también doctor honoris causa por varias universidades, en Córdoba, Argentina, también por la Tecnológica de Santiago, en República Dominicana, la Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Arequipa, Panamá, en fin. La verdad es que es una persona, pues, ya les digo, que tiene muchísimas facetas a nivel académico y va a hablarnos en este momento de un tema que actualmente es el tema estrella. Saben ustedes que la semana pasada se aprobaron ya los trílogos de la nueva ley o reglamento, como se le llama ahora, de inteligencia artificial, y es un tema que transversalmente toca a todas las ramas y disciplinas
del derecho, fundamentalmente también el derecho administrativo, derecho civil, derecho penal, ¿no? Así que, bueno, pues en el libro que también ha glosado el decano se tocan, yo creo que son los elementos más sensibles para nuestra disciplina de lo que es el sesgo algorítmico, la protección de datos y el tema también de los metadatos. Así que le voy a dejar con su palabra para que él nos explique el tema y presente el libro, agradeciéndole una vez más su venida a Sevilla. Para nosotros es uno de los nuestros, podríamos decir, usando términos napolitanos, pero en el buen sentido de la palabra, porque realmente es una persona que tiene una vinculación con Sevilla muy grande, muy querida, y también a la distancia mantenemos siempre un cordón umbilical. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por tu presencia aquí hoy. Bueno, pues con la venia del señor decano, muchas gracias, Antonio, al director del departamento y al señor decano por su cortés invitación, también a las compañeras y compañeros del área de Derecho Administrativo, a todo el profesorado de esta facultad, a quien estimo y efectivamente a quien me siento familiarmente vinculado en la figura de don Manuel Clavero, que fue el maestro de nuestros maestros, y en esa conexión que se ha glosado. Es para mí un honor y un placer estar aquí en Sevilla por muchas razones. No para hablar de mi libro, al final diré que está en abierto, lo tienen disponible en un PDF en la red sin necesidad de adquirirlo, de manera que quien tenga interés en esa obra para ampliar conocimientos sobre este tema tiene la oportunidad de descargárselo, sino para tratar de otros temas relacionados con el derecho a la inteligencia artificial, en los que sigo investigando y sobre los que sigo teniendo la ocasión de debatir con otros colegas expertos. Así que muchas gracias, señor decano, por este honor de participar en un programa de doctorado, además, donde los estudiantes ya demuestran un interés sobresaliente por las líneas de investigación. Bueno, voy a intentar ser preciso, conciso y aportar, ya digo, ideas, propuestas, más allá de lo que ya he escrito en el último año y medio en torno a esta cuestión. Pero primero quiero decir que en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla hace décadas se trabajan los temas relacionados con las nuevas tecnologías, la informática, las amenazas para la intimidad y el derecho con resultados extraordinarios en la persona de Antonio Enrique Pérez Luño, cuyas aportaciones en este sentido hay que recordar siempre. No podemos pecar en el adanismo y creer que descubrimos el Mediterráneo, porque ya el profesor Pérez Luño hace muchos años señaló todos los problemas que estamos viviendo hoy, también muchas de las soluciones jurídicas, y el señor decano también ha dirigido obras y ha realizado contribuciones extraordinarias, muy recomendables a este tema que yo voy a tratar. Entonces, hablar en esta Facultad de Derecho sobre Derecho e Inteligencia Artificial es una cierta osadía. Solo me atrevo a hacerlo porque, bueno, me siento parte del claustro académico, en cierto modo, a través del Instituto Clavero Arévalo, antes García Oviedo. Tienen ustedes mucha suerte de cursar un doctorado en esta facultad, porque hay equipos en las áreas, desde luego Derecho Administrativo, también Filosofía del Derecho y otras áreas muy potentes en Derecho Público, con profesoras y profesores que llevarán sus proyectos a buen término. Bueno, pero estamos en un aula, en un salón de actos académico, y viene al caso traer una noticia de los medios de comunicación reciente sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la universidad, que también es parte de las anécdotas que se incorporan en los libros más recientes sobre esta problemática, ¿no? Yo venía en el AVE ayer leyendo uno de los últimos libros publicados sobre los desafíos jurídicos de la inteligencia artificial y citaba el caso de las cámaras con reconocimiento facial en las universidades chinas, que ustedes seguro conocen, y si no, pues se lo cuento. Las universidades chinas están realizando un experimento de control social hace ya tiempo, que consiste en aplicar las técnicas biométricas, estas que están tan limitadas en la normativa europea por razones comprensibles, la protección de los neuroderechos y la intimidad de las personas, sobre las aulas universitarias. Entonces, el aula universitaria, este salón de grados, sería eventualmente, si utilizáramos esta tecnología, un campo de experimentación para ver pues quién no está atento
o cuáles son, como se hace en los teatros cuando se estrenan obras para comprobar cuáles son los momentos de la obra de teatro, de la película, que más despiertan la emoción de los espectadores, ¿no? Si la gente está contenta, si está aburrida, si está sorprendida, si está enfadada. Y en el caso de los estudiantes chinos, pues esto tiene consecuencias. Si los estudiantes evidencian un nivel de atención inferior al requerido, son penalizados por ello. Primero se utilizó con el pretexto de limitar el absentismo, ¿no? El reconocimiento facial sirve para saber quién ha venido y quién no ha venido, pero después la sofisticación de estas aplicaciones puede servir para otros muchos propósitos, ya digo, niveles de atención, utilización de dispositivos móviles. Claro que ha dado lugar a todo tipo de quejas. La que leí ayer en esta reciente obra, publicada en inglés, se refiere a los cambios de peinado de las chicas, que no eran suficientemente bien identificados en los patrones de la aplicación generada, ¿no? Entonces, un cambio de peinado hacía que se produjeran confusiones y malas mediciones de las actitudes. Parece que los estudiantes chinos no están preocupados porque se invada su intimidad y se vulneren sus neuroderechos, sino porque no se les reconozca e identifique con suficiente precisión. Pero bueno, lo que esto comporta desde el punto de vista del control social, porque lo que se hace en un aula universitaria luego se puede extender a la calle, ¿no? Y en China, de hecho, así está ocurriendo, es inquietante, cuando menos. Bueno, no se ve bien en la imagen. Esta es una imagen de la cámara acorazada de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Cuando ustedes visitan, si tienen ocasión, o quizás ya lo han hecho, el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, está la Biblioteca Histórica, y dentro de la Biblioteca Histórica hay un lugar especialmente protegido, con una puerta como la de un banco de un grosor considerable, y un armario dentro en el que se conservan las obras más antiguas y de mayor valor. El primer libro, que tiene 1000 años, por ejemplo, está detrás de la puerta adornada con esta imagen. ¿Y qué es lo que se ve en esta imagen? Pues es un aula de hace 500 años en la universidad, en la que el profesor, quizás Francisco de Vitoria, Fray Luis de León, imparte su cátedra. ¿Y qué es lo característico de esta imagen? Pues que, si se fijan, después dejaré la presentación para que quien quiera curiosear con ella tenga la ocasión de comprobar el detalle de lo que digo, ni uno solo de los estudiantes mira al profesor. Bien, es una imagen muy ingeniosa y divertida, porque son bastantes estudiantes. Y el pintor se ha preocupado de caracterizar sus expresiones y lo que interesa a cada cual. Ni una sola de las miradas se centra en la cátedra, el lugar desde el que habla el profesor. Me parece maravilloso, ¿no? ¿Qué harían los chinos con esta situación, ¿no? Y sin embargo, este es un momento excelso de la cultura española, ¿no? Francisco de Vitoria, que llega a la cátedra de teología en 1526, hace 500 años, fue un gran pedagogo. Sus estudiantes le recogían en el convento de San Esteban y le llevaban a dar las clases cuando estaba enfermo en una silla, porque querían escucharle. Y bueno, una de las razones de su éxito fue que inventó los apuntes, porque fue el primer profesor que, además de romper con el manual oficial, que eran las sentencias de Pedro Lombardo, y empezar a explicar la Suma Teológica de Santo Tomás, empezó a hablar despacio. Quizás ese cambio de metodología, un recurso tan elemental, que estaba prohibido, por cierto, antes, pudo hacerlo porque estaba protegido por el inquisidor general, que era Fray Diego de Deza, confesor de la Reina Católica, sucesor de Torquemada, una gente con la que no había muchas bromas, y entonces pudo cambiar el manual y empezar a dictar apuntes. Él inventó los apuntes, ¿no? Con los que han estudiado en las universidades durante 500 años, tantas generaciones, y quizás empezaron a mirarle. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos técnicas de control social como lo que hacen las universidades chinas, o buenas metodologías docentes, ¿no? Bueno, los temas de inteligencia artificial no solo
afectan a cuestiones regulatorias a las que me voy a referir después como responsabilidades o garantías frente a la discriminación, sino también a la docencia y la investigación universitaria, ¿no? Bueno, una anécdota. Hace unos años me vino a ver un comercial de una multinacional importante y me quería mostrar un producto que rechacé inmediatamente, pero que está en el mercado, ¿no? Eran avatares de profesoras y profesores. Dijo, tengo una profesora de Historia del Derecho buenísima. Avatares de profesores y profesoras que dan las lecciones de Derecho. Nuestra tarea, nuestro trabajo ya es sustituible y hay productos en el mercado que así lo plantean por bots. Bots que conocen muy bien la lección, son muy amables con los estudiantes, capaces de responder a la inmensa mayoría de sus dudas. En las pruebas que se han realizado en universidades de Estados Unidos ya alcanzan entre el 60 y el 70% de las respuestas complejas de los estudiantes, los bots automatizados, y esto pues es también, en cierto modo, estremecedor. Bueno, nosotros creemos en el futuro de las profesiones jurídicas, creemos que el papel del profesor en la universidad sigue siendo relevante y no fácilmente sustituible, pero hay personas como estos señores, Richard Susskind y también su hijo, que han escrito un buen número de libros que seguro ustedes conocen, empezaron con el fin de las profesiones y luego se metieron con los abogados directamente, cuya tesis, propuesta es que los abogados van a ser sustituidos, las profesiones jurídicas van a ser sustituidas por las aplicaciones de inteligencia artificial. Y esto es aceptable, es verosímil. ¿Qué hay de cierto cuando uno lee? Este es uno de los libros más destacables en este sentido, de Richard Susskind, pero hay otros en estas propuestas, ¿no? Es algo para pensar y debatir, porque ChatGPT y lo que ha venido después, se ha presentado una aplicación aún más sofisticada recientemente de inteligencia artificial generativa, es capaz de generar informes y realizar demandas y sustituir el trabajo de sistematización de información que realizan los profesionales del derecho. Entonces, si pueden organizar la información jurisprudencial, normativa y doctrinal de la manera en que lo hacen, es verdad que todavía se presenta el problema de las alucinaciones, ¿no? Que estos son gazapos que comete la aplicación porque lo que no sabe se lo inventa. Y esos inventos que genera se denominan alucinaciones. Y esos inventos son surrealistas porque no responden a la corrección. Pero, bueno, también hay alucinaciones en algunos escritos que realizan profesionales, ¿no? Y, desde luego, los exámenes de los estudiantes e incluso en algunas tesis doctorales. Uno se encuentra al doctorando, la doctoranda, ¿quién no alucina cuando está haciendo una tesis? Es un estado de tensión cognitiva extremo, la tesis doctoral. Este es un tema importante, ¿no? ¿Va a sustituirnos ChatGPT? ¿En qué medida es aceptable que estas aplicaciones ocupen el espacio de los profesionales en el mundo del derecho? ¿Lo pueden hacer mejor? Hay un artículo que yo cito en uno de los trabajos publicados en este libro, en una revista jurídica estadounidense, que expone un experimento realizado en una facultad de Derecho en Estados Unidos, en el que sometieron a ChatGPT a todos los exámenes para superar la carrera. Y aprobó, con notas regulares. Es decir, ChatGPT en este momento es un estudiante mediocre, pero aprueba. ¿Qué ocurrirá dentro de 3 años? Si ahora aprueba, pasa las asignaturas,
habrá que modificar los sistemas de evaluación. ¿Podrá ChatGPT elaborar tesis doctorales mejores que las suyas? Primero tendremos que ser capaces de discernir quienes dirigimos y valoramos estos trabajos si se está abusando de la aplicación. Necesitamos filtros más exigentes para prevenir ese tipo de fraudes. Pero tenemos que pensar que esto representa un desafío para las propias profesiones jurídicas, porque no es fácil, cada vez es más difícil encontrar personas que escriban con una estructura coherente de sujeto, verbo y predicado. Y estas herramientas sí lo hacen, y lo hacen bastante bien. Entonces, hemos de esforzarnos para, como profesionales del mundo del derecho, demostrar que nuestras capacidades de resolución de problemas y de análisis de situaciones, de contextos, y nuestras propuestas interpretativas no pueden ser superadas por herramientas de estas características. Yo tengo una visión optimista de esta cuestión. Creo que la inteligencia artificial no va a sustituir a los profesionales del derecho, pero sí va a desplazar a los meros lectores de textos legales y sentencias. Requiere en el profesional del mundo del derecho un nivel superior de comprensión del sistema y una capacidad de propuesta que no puede ser solo la de juntar información, porque eso lo hace muy bien la máquina. Pero bueno, a la pregunta ¿puede la inteligencia artificial reemplazar a los abogados y a los profesores? La respuesta tiene que ser, pues en cierto modo, positiva, porque las grandes compañías tecnológicas quieren eso. Estamos ante un escenario de lo que se denomina profecía autocumplida. Se dice que va a ocurrir, que puede ocurrir, ese es el papel que juegan los Saskin. Ellos son los emisarios del mensaje, proclaman la buena nueva y hay un gran interés en que ocurra, porque la rebaja de costes en los grandes bufetes y en las universidades privadas, derivada de la sustitución de las personas cualificadas por aplicaciones, es muy atractiva. Entonces, o hay algún tipo de limitación, regulación restrictiva del reemplazo de los seres humanos, de los profesionales por los algoritmos, o se ponen límites, de eso hablaré ahora, y también se demuestra que las aplicaciones de inteligencia artificial no pueden hacer las cosas como los humanos, que hay un valor añadido que no es reemplazable, o tenemos que empezar a reconsiderar nuestro oficio. Este es un gran tema que está en la literatura, está en el debate social y afecta a todos los presentes, tanto en nuestra vertiente universitaria como en nuestra vertiente de juristas. Mi posición sobre las relaciones entre derecho e inteligencia artificial es mixta, ¿no? Ecléctica, como la foto que aparece en la diapositiva, que es la de un vagón de ferrocarril sobre una vía de ferrocarril tirado por una mula. No. Esta es una foto real de una propuesta realizada en España en plena transición tecnológica hacia el ferrocarril. El ferrocarril despertó tanto pavor y temor como está despertando en nuestros días la inteligencia artificial. De hecho, un gran número de sociedades médicas en toda Europa y en todo el mundo dijeron que mucha gente moriría por subirse al ferrocarril. Yo ayer cuando me subí al AVE en la estación de Atocha recordaba estas advertencias, ¿no? Digo, bueno, millones y millones de personas viajando en ferrocarril en alta velocidad, no pasa nada. Pero los médicos, las sociedades médicas, dijeron que la gente moriría porque viajar a esas velocidades, entonces ridículas en comparación con las contemporáneas, no destrozaría la fisiología humana. Y de hecho, las muertes que hubo por el transporte en ferrocarril de personas no fueron producto de la velocidad, sino por una regulación que se aplicó que consistía en obligar a que
los vagones fueran cerrados por fuera. Entonces la gente viajaba en vagones que estaban cerrados por seguridad y cuando descarrilaban, como eran vagones de madera, los peores accidentes de ferrocarril en los primeros tiempos fueron resultado de incendios en el interior de los vagones de los que la gente no podía salir, no se podía escapar. Entonces, en la regulación de la inteligencia artificial hay que tener en cuenta, primero, siempre que hay una nueva tecnología, hay alarmismo y mensajes apocalípticos. Ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces con todas las tecnologías disruptivas. Y, por supuesto, mucho más peligroso que la inteligencia artificial es el fuego, que se descubrió hace algún tiempo, ¿no? El fuego ha matado a mucha gente y ha destrozado la naturaleza. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a hacer más daño que el fuego o que el que hizo en su día el descubrimiento de que con una piedra se podía pegar a otro en la cabeza. Porque muchos niños se han escalabrado con piedras. ¿Bien? Y se han quemado muchos bosques y ha habido muchos muertos por fuego. Ni que decir tiene que también contamos con una tecnología muy peligrosa para la humanidad como la energía nuclear. Y la existencia de esas tecnologías no ha determinado soluciones de prohibición ni moratorias, como se han planteado, yo creo que con una cierta exageración en los últimos tiempos. Entonces, lo que se recomienda en estos casos, y el sentido común aconseja por la experiencia histórica, es no sobreactuar. Yo creo que todos esos mensajes apocalípticos repiten lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, pero tampoco mantenerse pasivos. Y lo cierto es que nos encontramos ante muchas necesidades normativas insatisfechas. La ley europea puede ser un primer hito relevante en su cobertura y hasta ahora lo que ha habido es una pretensión de sustituir las lagunas normativas con propuestas éticas. No se pueden imaginar la cantidad de dinero que han invertido las tecnológicas en financiar institutos de ética de la inteligencia artificial, en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. Y cada vez que yo veo los fondos que reciben esos institutos y los expertos en ética e inteligencia artificial, corroboro mi impresión de que las tecnológicas están encantadas porque eso no sirve absolutamente para nada. Si no, no les darían tanto dinero. ¿No? Lo que no quieren las tecnológicas es que haya prohibiciones, inspecciones y sanciones. Quieren que se hable del principio de beneficencia de la inteligencia artificial, que es una cosa pues tan evanescente como la declaración de la Constitución de Cádiz de 1812 sobre la actitud que debían tener los españoles, ¿no? Es decir, no necesitamos ética, sino normas. Algunas cuestiones regulatorias que creo que son especialmente importantes, porque el derecho es imprescindible para prevenir los riesgos de la inteligencia artificial. En primer lugar, creo que es muy importante en la regulación europea establecer el derecho a la supervisión humana y el derecho a la intervención humana. Eso no lo ha regulado todavía ningún país de manera absolutamente inequívoca, ni en las leyes que se han aprobado sobre fiabilidad de los algoritmos en Estados Unidos, ni en otras leyes que hay más avanzadas en países como Nueva Zelanda, que han sido pioneros en la regulación de la inteligencia artificial. Está inequívocamente reconocido el derecho a, primero, identificar cuando estamos interactuando con un bot, no con una persona, para evitar los reemplazos inadecuados de intervención humana por intervención automatizada, y exigir, si no estamos de acuerdo con ese reemplazo, la intervención humana. Ese es un punto clave. Vuelvo a la situación en las universidades. En España hay universidades privadas que ofrecen, sobre todo, titulaciones a distancia, que han reemplazado masivamente. Sus tutores
en formato virtual por bots. Y les han puesto nombres de seres humanos. Y cuando alguien se matricula en esas titulaciones, se relaciona con esas personas, pero si pregunta si puede hablar por teléfono con esa persona, nunca va a hablar por teléfono con esa persona, porque no es una persona. Pero ni se identifica en la interrelación la condición mecanizada del interlocutor, porque no es una obligación del proveedor de servicios, ni está claramente definido que si el usuario de ese servicio quiere tener una relación con un ser humano, su derecho le asiste. Para mí esto es un punto clave, pero hay otros que también me parecen interesantes. Me voy a detener muy brevemente en ellos para no abusar del tiempo y dar ocasión quizás también a alguna pregunta. Me voy a centrar en 3 aspectos regulatorios que creo que son muy importantes, solamente estos 3, y están por definir. Algunos ya están esbozados en la normativa existente y otros van a resultar de la nueva ley europea o de las interpretaciones y aplicaciones jurisprudenciales que veamos en los próximos tiempos. Quiero subrayar en primer lugar una de las pocas normas que en España regula la utilización de estas tecnologías, que es la Ley Antidiscriminación, una ley que pasó desapercibida porque se publicó en el Boletín Oficial del Estado en julio, y lo que se publica en julio pues no existe, ¿no? Tiene una efectividad menor porque la gente no se lo lee, pero incluye un precepto para proscribir los sesgos de los algoritmos. Los sesgos de los algoritmos, la tendencia del algoritmo y de las aplicaciones de inteligencia artificial a propiciar tratamientos discriminatorios de género, de origen étnico o de otro orden, o de nivel socioeconómico. Los sesgos de los algoritmos ya han dado lugar a muchas sentencias, tanto en Estados Unidos como en Europa, condenatorias y anulatorias de usos de inteligencia artificial. Y los sesgos de los algoritmos son un gran problema para las tecnológicas porque parecen muy difíciles de evitar. El algoritmo tiende a agudizar su sesgo. Y esto afecta a la selección de personal, porque se están utilizando en todo el mundo de la empresa privada aplicaciones para seleccionar el personal, algunas de las cuales utilizan la biometría y reconocen en las expresiones de la persona estados anímicos y descartan perfiles psicológicos que no consideran muy capaces de persuadir a los interlocutores, clientes, usuarios, y por supuesto descartan a quien no tiene una apariencia física que responde a un canon de belleza previamente estandarizado por la aplicación, lo cual es en sí mismo bastante discriminatorio, pero eso ya está ocurriendo en el mundo de la empresa privada de manera sistemática y también en la concesión de préstamos, ayudas sociales, en el caso del sector público. Entonces, este artículo es la única barrera que hay ahora mismo en el derecho español, que se reforzará con la ley europea frente a los sesgos de los algoritmos. Pero lo que dice este artículo, que es un precepto en una ley, muy vago, muy poco desarrollado, es que, bueno, los algoritmos no deben tener sesgos y que hay que evitar la discriminación en la inteligencia artificial, especialmente en sus usos por el sector público, y que se creará un sello de calidad. Esta figura del sello de calidad es muy importante, porque ese sello de calidad, cuando se le ponga a una aplicación, querrá decir, está libre de algoritmos. Es como un Nutri-Score. Si nosotros vamos al supermercado y vemos que un producto pone A, un yogur de proteínas sin azúcar, una A verde, decimos, esto es bueno. No es una buena idea consumir solo productos A. Hay un sesgo en Nutri-Score, porque Nutri-Score utiliza un algoritmo que dice que cosas muy buenas son muy malas y también dice que cosas muy malas son muy buenas, porque el sesgo de Nutri-Score expulsa de la A verde productos nutricionalmente muy recomendables.
¿no? Hablando de algoritmos, sesgos, no solo es una cuestión de discriminación de seres humanos, sino que también afecta a productos y hábitos. Pero Nutri-Score es un mensaje, esa etiqueta A, B, C, D, E, del verde al rojo, es un mensaje de fiabilidad para el consumidor. Y el sello de los algoritmos frente a sesgos cumpliría una función semejante. Ahora, ¿quién, cómo decide que un algoritmo no tiene sesgos? ¿No? Y aquí hay, sobre todo, un gran negocio que quieren captar todas las tecnológicas y prácticamente toda institución pública o privada querría ser el juez y valedor de la calidad de los algoritmos. Pero claro, ¿cómo puede alguien saber que un algoritmo no presenta un sesgo previo o no va a desarrollar un sesgo? Especialmente cuando nos encontramos con lo que se llama black boxes, cajas negras, y herramientas de aprendizaje de máquinas, machine learning, que autoaprenden, y algoritmos y aplicaciones que crean otras aplicaciones cuyo devenir es impredecible. Entonces, es muy difícil que alguien pueda, y esta es la gran dificultad que presenta la certificación del libro de sesgos de los algoritmos, garantizar que no va a haber discriminación. Y sin embargo, ahí está el kit de la fiabilidad jurídica y de que no haya problemas después de exigencia de responsabilidad ni anulación de la herramienta. Y yo creo que aquí lo que vamos a tener que hacer es exaptar las cautelas de otras regulaciones a las aplicaciones de inteligencia artificial. Esto no lo he escrito todavía, será probablemente una de las conclusiones de mi próxima publicación. El enfoque de la regulación europea, lo ha explicado algún colega, el profesor Vicente Álvarez, es el nuevo enfoque regulatorio que traslada, exapta la regulación de los productos industriales. Hay un enfoque de las aplicaciones de inteligencia artificial como si fueran productos. La seguridad de los productos industriales, las normas ISO y todas las garantías de seguridad y fiabilidad de esos productos en un nuevo enfoque que no es taxativo y cerrado en cuanto a en los diseños, sino abierto, eso es lo que se llama nuevo enfoque, sería el que inspiraría la regulación de la inteligencia artificial. Pero yo creo que la exaptación, que es el traslado del nuevo enfoque de productos industriales a las aplicaciones de inteligencia artificial, no resuelve del todo los problemas. Resuelve algunos problemas de seguridad, porque esas regulaciones lo que intentan evitar es que un juguete, por ejemplo, o un ascensor dañe a alguien. Pero las herramientas de inteligencia artificial son más sofisticadas y se mueven en un terreno intermedio entre el producto y el servicio y toman decisiones. Entonces vamos a necesitar alguna garantía nueva, en mi opinión, que complemente las clásicas de los productos industriales. ¿Cuál puede ser? Bueno, yo creo que hay que buscar procedimientos preventivos y previos a la puesta en circulación de servicios que ya hayan trabajado la corrección de sesgos. Porque el enfoque regulatorio de los productos industriales no corrige sesgos. Evita daños. Que un ascensor no se caiga, que un juguete no asfixie a un niño. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea. Pero no han exaptado procedimientos preexistentes de corrección de sesgos. Y estos existen. Voy a poner dos ejemplos. Esto es lo que no he escrito en mi libro y ya voy terminando, ¿no? Porque creo que en toda conferencia hay que decir algo, hacer una propuesta, ¿no? Un ejemplo son las vacunas y en general los medicamentos. Aunque los medicamentos solo en los últimos tiempos empiezan a incorporar un factor de corrección de sesgos. A lo largo de décadas, toda la industria farmacéutica ha funcionado con desatención absoluta al sesgo de género.
todos los medicamentos, las dosis, los efectos secundarios han sido ciegos durante décadas a las diferencias hormonales, las diferencias de peso y de fisiología entre mujeres y hombres. Toda la industria farmacéutica ha sido ciega durante décadas, solo en los últimos tiempos ha empezado a corregir ese sesgo. Todos los ratones con los que empezaban a experimentar eran ratones machos. Por supuesto, no había ratonas ni ratonas embarazadas en esas pruebas. Entonces, el sesgo de género en la industria farmacéutica ha sido muy agudo y muy fuerte en todos los medicamentos que se han introducido en el mercado, hasta hace escasas fechas. Solo recientemente, todas las pruebas de ensayo de medicamentos incorporan la variable de género. Eso es un ejemplo de corrección de sesgo previo a la puesta de circulación de un producto. Entonces, lo que tendrían que intentar los fabricantes de estos servicios, de estos productos, es aprender de la experiencia de la corrección de un sesgo en otro sector tan importante como es la industria farmacéutica. Otro ejemplo son las pruebas de acreditación de conocimiento de idioma. En las pruebas de acreditación de conocimiento de idioma, antes de poner en circulación una prueba, los exámenes de Cambridge o los que hay del español, el SIELE, tiene que testarse en comunidades plurales y diferenciarse y reconocerse los patrones diferenciales en función de parámetros de edad, cultura, origen geográfico, ¿bien? Porque si las personas que ensayan, como en una vacuna, si el perfil de población con el que se ensaya una prueba de conocimiento de idiomas o un medicamento responde a unas características homogéneas, si son todos hombres de 40 años, de 85 kilos de peso, de Sevilla, pues no sabemos cómo funciona el medicamento con una mujer marroquí de 50 kilos. ¿Bien? Y esto que se aplica a un medicamento se aplica también a una prueba de conocimiento de idioma. Entonces, creo que los sellos de calidad de los algoritmos van a tener que pasar por la realización de pruebas previas y posteriores que sigan metodologías similares a las que tienen que seguir las vacunas. Esa es una metodología con la que nos hemos familiarizado por el COVID, por eso se tarda tanto en testar una vacuna, porque hay que ver los efectos en el largo plazo sobre perfiles de población muy diversos, no puede ser una población, un campo homogéneo o una prueba de conocimiento de idiomas. Entre 1 año y 2 al menos para comprobar que no hay sesgos. Pero claro, esto compite con las necesidades de la innovación, la exigencia del mercado de incorporar a la circulación inmediatamente los productos y adelantarse a las otras empresas. Pero es muy difícil firmar que un algoritmo o que una herramienta de inteligencia artificial no presenta un sesgo si no se ha realizado una prueba de esas características, en mi opinión. Y las normas de nuevo enfoque que exaptan la regulación de seguridad de productos industriales no incorporan este tipo de metodologías. ¿Cuál es la alternativa a este enfoque preventivo de sello de calidad que tendrá que regularse y aplicarse de alguna manera? Lo tendrán que hacer las empresas, pero tendrá que ser validado por observadores externos cualificados, especializados en ello. La alternativa van a ser las responsabilidades. Y este es un tema que no está tampoco bien resuelto en la regulación actual. ¿Cuáles son las responsabilidades y quién responde por los efectos negativos de las aplicaciones de inteligencia artificial? El responsable es el productor, como ha dicho el presidente de Estados Unidos en una norma sobre seguridad de los productos industriales que ha reeditado frente a la propuesta de moratoria. ¿Podemos personificar la aplicación de inteligencia artificial, como han propuesto algunos
penalistas, por ejemplo, y se ha hecho antes con las personas jurídicas. Podemos aplicar un modelo como el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a las aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, hay un debate en torno a este punto. De momento es claro que quien introduce en el mercado el servicio o el producto tiene que responder por todos los daños. Pero ¿qué ocurre cuando una administración, por ejemplo, adquiere una herramienta de estas características y empieza a usarla? La aplicación tiene sus parámetros técnicos y puede que no se haya diseñado exactamente con el fin para el que lo utiliza la administración. Las responsabilidades del productor, las responsabilidades de la administración. La situación actual, desde mi punto de vista, deja en un limbo la imputación final de las responsabilidades por los daños. Y eso va a generar, cuando empiecen a verse los efectos verdaderamente negativos de la utilización masiva de estas aplicaciones, va a generar muchos problemas interpretativos y aplicativos. Entonces, lejos de representar una amenaza para el futuro profesional de los abogados, en mi opinión, la inteligencia artificial es una gran oportunidad porque va a haber un sinfín de pleitos. Primero, porque como no se testan los algoritmos, todos van a salir al mercado con el riesgo de generar sesgos. Y segundo, porque cada vez que se identifique que han producido una discriminación, va a haber una demanda con exigencia de responsabilidad. El paraíso de los abogados. Los tecnólogos vienen con ganas de desplazarnos, de sacarnos del mercado. Hay que contraatacar. ¿Bien? Ese es el mensaje. Bueno, yo lo he hecho con propuestas que están en este libro que mencionaba el decano. Este libro está en un PDF en abierto en el repositorio de investigación de la Universidad de Salamanca, pero si lo teclean en un buscador de internet lo van a encontrar, lo pueden descargar y ahí está lo que he publicado hasta ahora y lo que he sostenido sobre estos temas, lo que les he explicado esta mañana sobre los sistemas de prevención de los algoritmos y sus sesgos, y la inteligencia artificial y sus sesgos a través de la exaptación de modelos como las vacunas, los medicamentos o las pruebas de idiomas y no como los productos industriales, es una propuesta que no he visto escrita en otros lugares, pero me parece que es una aportación relevante porque alguien tendrá que pensar cómo se pone un sello de libre de algoritmos de libre de sesgos a una aplicación de inteligencia artificial y creo que van a ir por ahí los tiros y quiero terminar con otra imagen de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. No es la misma de antes. La anterior están en el mismo armario. En la anterior todos los estudiantes miraban a un lugar distinto al profesor. Y eso va a pasar siempre, ¿no? Incluso en China, ¿no? Porque es imposible seguir una lección, bueno, en general, pero especialmente una lección aburrida. Pero esta es tan fantástica como la anterior, porque quizás no lo ven con detalle. Aquí la mayoría tampoco está mirando al catedrático, pero hay dos que están haciendo algo especialmente interesante. Estos dos estudiantes se están intercambiando un papelito. Están transmitiéndose una información, bueno, no se sabe si es una chuleta, es el WhatsApp de hace 500 años, ¿no? ¿Qué nos dice esta imagen? ¿No? Lo que nos dice esta imagen es que las cosas han cambiado muy poco en 500 años, que los problemas reales siguen siendo los que fueron siempre, que un producto y un servicio puede hacer daño y tiene que dar lugar a una responsabilidad civil, penal, administrativa, y que quien elabora ese producto tiene que prevenir esas situaciones si no quiere tener que asumir las responsabilidades. Que en las universidades, pues, no es una buena idea sustituir al profesor por un avatar, porque el profesor es más consciente de estas situaciones y más capaz de reaccionar ante ellas de lo que una aplicación automática podría hacerlo. El COVID nos enseñó
y los resultados del informe PISA a nivel mundial han sido la prueba evidente que la educación telemática y la falta de presencialidad fue una decisión desastrosa, equivocada y extraordinariamente dañina para la educación, porque la gente necesita reunirse con otra gente para aprender en un entorno humano. Así que esas universidades privadas que quieren ahorrar dinero despidiendo profesores y poniendo avatares están perjudicando la calidad del servicio que ofrecen finalmente, y eso el mercado terminará discerniéndolo. Y que al final, pues esto, el mundo del derecho y el mundo de la universidad tiene que seguir pareciéndose a lo que nos enseñaron nuestros maestros que debía ser. He elegido estos versos de Antonio Machado, un sevillano que fue a Castilla como modesto homenaje a quien me enseñó lo que creo, ¿no? Mi padre, que efectivamente hizo su tesis doctoral aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y leía, hojeaba sus libros, meditaba, paseaba, y bueno, cuando recuerdo lo que él pensaba sobre la tecnología y sobre el mundo que estaba cambiando, pues me doy cuenta de la razón que tenía, ¿no? Decía, Teilhard de Chardin ya habló de esto de la noosfera y de qué es la singularidad sino la noosfera de Teilhard de Chardin. Bueno, esto es quizás esta es una cita demasiado compleja, ¿no? Pero busquen concepto de singularidad y busquen noosfera, un jesuita del siglo pasado, y se darán cuenta de que lo que hoy llaman singularidad, que es esa mente colectiva en la que nos quieren disolver a todos para interconectarnos en una suerte de telepatía mundial, fue teorizado hace más de 60 años por un jesuita francés y lo llamó noosfera. No hay tantas cosas nuevas bajo el sol, y lo que debemos hacer los abogados y los profesionales del mundo de derecho y las facultades de derecho es levantarnos y decirles a los tecnólogos que esto de las garantías, de la responsabilidad, de la prevención frente a las discriminaciones no es su trabajo, sino nuestro trabajo, y que sus máquinas no nos van a poder sustituir, y si no nos hacen caso, hay que ir a por ellos. Y hay que ir a por ellos en los tribunales, porque ahí está nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rivero, por esta interesantísima conferencia que hemos disfrutado todos. Y vamos a abrir ahora un pequeño espacio para las preguntas de los asistentes. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención. Yo voy a hacer una, simplemente. Ahí, lo que es en el recorrido de toda la conferencia, la verdad es que muchas consideraciones muy interesantes. Sí me interesaría que, en relación con lo que comentaba en la parte del tercio final, al hilo de la responsabilidad, ¿no?, de la responsabilidad electrónica, de la personalidad electrónica, que en 2018, cuando el Parlamento Europeo encarga a un alto grupo de expertos un estudio respecto a las posibilidades, la viabilidad o no del reconocimiento de la personalidad electrónica, a resultas de que la Navidad anterior hay una invasión de drones tanto en el aeropuerto de Gatwick como en el de Heathrow, eso inmediatamente supone una serie de reclamaciones por parte de los usuarios. Empieza ya a haber una casuística, ¿no? Encarga esto el Parlamento Europeo a este alto grupo de expertos y al final, después de una serie de meses, llegan a la conclusión de que no es el momento. Se aparca, digamos, este estudio, no es el momento. Luego se ha venido a saber que hubo una gran presión por parte de las aseguradoras que no estaban dispuestas a, digamos, contemplar la posibilidad de hacerse cargo de la responsabilidad derivada de civil o penal del mal funcionamiento de un dron, ¿no?, autopilotado con inteligencia artificial. Entonces, no vamos a hacer ahora de adivinos, pero sí me gustaría más o menos saber, en lo que se refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica electrónica, así como en su día pudo provocar hilaridad, efectivamente, lo comentaba usted, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad anónima, pues hace 200, 300 años a los mercaderes, si estima que es una cuestión cerrada definitivamente o que puede ser, que más pronto que tarde pueda ser reconocida, ¿no? Gracias.
Sí, pues no he tenido tiempo para desarrollar. Yo he puesto lo que creo que son los grandes temas actuales. Uno es cómo se gestiona el sello de calidad, el 23 de la Ley Antidiscriminación, y el otro es la responsabilidad. Y no he entrado tanto en el tema de responsabilidad porque no he profundizado en él como sí en el anterior, por esos mecanismos de prevención de sesgos en otras áreas, pero sí he leído bastante de lo que se ha publicado y tengo una opinión. Cuando analizamos el origen de la personalidad jurídica, están las obras clásicas de Federico de Castro y de todos los grandes teóricos del derecho y civilistas, pero hay que remontarse más atrás. La personalidad jurídica es una creación del derecho canónico a partir de la voluntad y está vinculada a la teoría de la representación en las órdenes religiosas, ¿no? Los monjes enviaban a los concilios y a sus capítulos a un representante y había una voluntad colectiva, ¿no? Y eso, de ahí viene tanto está en el derecho canónico el origen de la personalidad jurídica y ahí también nace la teoría de la representación, igual que las ciudades enviaban a las primeras cortes a sus procuradores que representaban la voluntad del municipio, de la ciudad. Entonces, la idea de personalidad jurídica tiene dos vertientes básicas. Una es centro de imputación, ¿no? Es una pantalla que sirvió para el comercio, para derivar las responsabilidades comerciales y darle una seguridad al comerciante, centro de imputación, pero hay otra que está en su esencia original y que a menudo se olvida, que es representación de una voluntad colectiva. Claro, en la sociedad unipersonal esto desaparece porque hay una confusión, por eso se aplica la teoría del levantamiento del velo. Yo creo que al final, con la inteligencia artificial, vamos a tener que inventarnos un levantamiento del velo. Eso lo he escrito ya. Creo que el levantamiento del velo hay que remontarse a cuándo y por qué y cómo surgió la doctrina del levantamiento del velo, que eso es una literatura de derecho privado, pero hay que rescatar de los viejos libros el origen del levantamiento del velo y aplicarlo ya. Bien, aunque no hayamos reconocido la personalidad jurídica, porque tenemos que aplicar razonamientos muy similares a los que se utilizaron en su día para el levantamiento del velo a esto. De eso no tengo ninguna duda. Y dos, la cuestión, he hablado del derecho canónico y de ese elemento de voluntad, está centro de imputación y voluntad. Entonces, creo que es relevante saber si la inteligencia artificial, podemos reconocer en la inteligencia artificial una suerte de voluntad diferenciada. Es decir, si la inteligencia artificial hace cosas, como dicen los tecnólogos, que sus creadores no pueden prever, entonces, y eso es un argumento de exención de responsabilidades, lo esgrimen para desentenderse de las consecuencias, entonces que tiene una suerte de voluntad propia. Y ese sería un argumento favorable a la consecuencia de diferenciación como centro de imputación. Claro, ya digo que yo no he desarrollado mi tesis sobre la cuestión de las responsabilidades con el grado de análisis que sí he proyectado sobre el problema de los sesgos, que es el primero que surge, porque que hay sentencias contra sesgos, que es un sesgo, eso, hay mucha literatura, pero la cuestión es cómo alguien le puede poner un sello, igual que Nutri-Score, ¿no? Es decir, esto es bueno para la salud. ¿Cómo alguien puede decir, este algoritmo no va a darnos disgustos discriminatorios? Porque no creo que sea tan fácil. No, ahora estamos descubriendo que el nolotil, que la aspirina, o sea, se descubren muchos efectos secundarios de las medicinas en el largo plazo y las medicinas nunca se pensaron para las mujeres. El sesgo de género en los medicamentos empieza a ser corregido en la industria farmacéutica en tiempos recientes. Entonces, no es tan fácil. Pero este tema de la responsabilidad yo creo que está vinculado a las razones y la personalidad jurídica, las razones originales por las que se creó la ficción
Es decir, es que esto hay que resolverlo con la teoría del derecho más pura, que ni siquiera es el derecho civil, es el derecho canónico. Entonces, igual que, y lo hicieron por razones prácticas, los monjes necesitaban que la comunidad tuviera una... no lo necesitaban por razones mercantiles, como después los comerciantes vinieron mucho después a la figura de personalidad jurídica. Lo necesitaban porque era un patrimonio separado, no eran titulares cada uno individualmente de los bienes, sino que los bienes eran de la comunidad. Pero sobre todo alguien tenía que hablar en nombre de todos, pero la voluntad expresada por su representante cuando se producían las reuniones de la congregación, no había un mandato imperativo absoluto, es decir, no era una voluntad previamente cerrada en sus elementos, pero tampoco era la voluntad del monje que representaba a los demás, sino que era una voluntad representativa del interés general. Entonces, a esa voluntad diferenciada habría que atribuirle, no como centro de imputación de exigencias y responsabilidades, sino como reconocimiento de algo distinto en derecho, unas consecuencias de algún tipo, ¿no? Y lo que yo he podido leer, ya digo, no, son lecturas aficionadas, ¿no? Ahí está el secreto de la personalidad jurídica, y no tanto en lo que después focaliza el derecho privado en un arbitrio para permitir soluciones ingenieriles de gestión de negocios jurídicos. Está al punto de si hay o no una voluntad diferenciada. Y lo que nos dicen los tecnólogos es que eso puede ser una suerte de voluntad diferenciada. Yo no sé si creérmelo ni hasta qué punto, pero si actúa con cierto grado de autonomía, como parece tender a ocurrir, si hay cierto grado de autonomía, eso ya no es un producto. Se parece más a un sujeto. No es un objeto, se parece más a un sujeto. Y de hecho, la personalidad jurídica pues se ha vinculado a patrimonios. También, pero patrimonios en los que había una voluntad latente que era la de un fenecido, ¿no? Esto los civilistas también lo comprenden mejor. Los fideicomisos. Entonces hay una cuestión en la personalidad jurídica que pasa muchas veces desapercibida, que es la voluntad autónoma. Y la tendencia, y esto tiene unas consecuencias, termino ya, y es un tema que yo no he estudiado, pero es muy grave, se llaman armas automáticas, ¿no? Porque claro, el problema son los drones que matan personas. Y si hay que llevar a alguien al Tribunal de la Haya, pues tenemos que tener alguna solución, ¿no? Entonces también es muy delicado la atribución de responsabilidades, cuál es la incidencia del penal internacional, del civil. O sea, hay muchas derivadas en el tema de la atribución de personalidad jurídica que son... De lo que estoy muy convencido es de que tenemos que aplicar una solución similar a la del levantamiento del velo. De eso sí estoy bastante convencido. Luego de la eliminación del carácter antropomórfico de la idea de personalidad, pues tengo mis dudas, pero este argumento de la voluntad diferenciada me parece relevante, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto no lo he estudiado muy a fondo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, le agradecemos al rector de la Universidad de Salamanca, al profesor Ricardo Rivera Ortega, que en fin, nos haya honrado con su presencia, con su participación como conferenciante inaugural del curso de doctorado, del programa de doctorado en Derecho 2023-2024, y como siempre pues ha sido un placer escucharle y también agradecerles a ustedes su asistencia en esta sesión. Levantamos la misma.